Muy buenos días, un saludo para todos. Vamos a realizar una lectura comentada del artículo primero de esta cuestión 85 que vamos a comenzar a estudiar. En la anterior cuestión 84, con sus 8 artículos, Santo Tomás nos explicó el medio por el cual se hacen presentes las especies inteligibles en el acto de la inteligencia. En esta cuestión 85, también compuesta de 8 artículos, Santo Tomás va a profundizar en el modo y orden de la intelección, es decir, del acto de la inteligencia. ¿Cómo es que ocurre esa aprehensión de las formalidades inteligibles de las cosas? Y en el artículo primero se pregunta si nuestro entendimiento conoce las realidades corpóreas y materiales por abstracción de las imágenes de la fantasía. Repetimos, si nuestro entendimiento conoce las realidades corpóreas y materiales por abstracción de las imágenes de la fantasía. Vamos a leer la respuesta de nuestro querido Tomás y, según veamos la necesidad, hacemos breves pausas para explicar un poco. Dice Santo Tomás: según ya dijimos, el objeto cognoscible guarda proporción con la facultad cognoscitiva. Ahora bien, hay 3 grados en la facultad cognoscitiva. Existe, en efecto, una facultad, el sentido, que es acto de un órgano corporal. Por eso, el objeto de cualquier potencia sensitiva es la forma en cuanto existente en la materia corporal. Y como esta materia es principio de individuación, por eso las potencias de la parte sensitiva solo conocen realidades particulares. Comienza aquí Santo Tomás su respuesta reiterando un principio que ha utilizado en otras ocasiones, y es el principio según el cual se dice que el objeto cognoscible, es decir, aquello que vamos a conocer, ya sea a través de alguno de los sentidos o por medio de la inteligencia, es proporcionado, debe ser proporcionado a la facultad respectiva. Por ejemplo, a nivel de los sentidos, si hablamos del color, de la luz, ese objeto que puede ser conocido, precisamente para ser conocido, para que se pueda dar el conocimiento, la aprehensión cognoscitiva de ese objeto, del color, de la luz, debe existir una proporción, una adecuación entre el objeto y la facultad que lo va a conocer, en este caso la facultad de la vista. Entre la vista y el color, la luz, existe efectivamente una proporción que permite que el sentido de la vista interactúe, sea estimulado, pueda pasar de la potencia al acto, precisamente gracias a ese objeto. La vista no percibe los olores, no hay proporción entre el sentido de la vista y los olores, así como tampoco hay proporción entre el sentido de la vista y los sabores.
o entre el sentido de la vista y las texturas, los sonidos, es decir, los objetos propios de los demás sentidos. Aclarado esto, continúa Santo Tomás diciendo que hay como 3 grados en las facultades cognoscitivas y nombra la primera, que son los sentidos. Y nos dice Santo Tomás que los sentidos son actos de órgano corporal, lo cual hoy en día, con tanto avance de la ciencia, conocemos con todo detalle cómo los órganos de los sentidos interactúan de manera física incluso con sus respectivos objetos. Esto, en lenguaje técnico, medieval, escolástico, lo decía Santo Tomás de la siguiente manera: existe en efecto una facultad, el sentido, que es acto de un órgano corporal. Bien, ahora saca una consecuencia de que el sentido, los sentidos más bien, sean actos de órganos corporales, es decir, que usen de órgano corporal para su acto respectivo. Se deriva una consecuencia, y es que el objeto de cualquier potencia sensitiva va a ser, claro, una formalidad, un modo de ser, pero en cuanto está presente en la materia corporal, porque así lo exige la naturaleza misma del órgano corporal respectivo del sentido. Y dice Santo Tomás, como esta materia, la materia corporal, la materia tangible que tenemos aquí al alcance de la mano, como esta materia es principio de individuación, por eso las potencias de la parte sensitiva, es decir, los sentidos, solo conocen realidades particulares. En la escolástica, en el tomismo, la materia concreta, la que podemos ver y tocar, como se dice comúnmente, es llamada principio de individuación, es decir, eso que llamamos individuos y que podemos señalar como con el dedo, ahí va uno, allá va otro, son individuos de determinada especie en virtud de la materia corporal que los constituye en su individualidad. Hay millones de individuos de la especie humana, precisamente porque cada uno de esos individuos está realizado en una materia que es, como dicen hoy en día, personal e intransferible. Esa materia concreta que constituye a Sócrates lo individúa, podemos decir, lo vuelve un individuo concreto, señalable con el dedo. Esa es la tarea de la materia corporal. Y nos dice entonces Santo Tomás, como esta materia es principio de individuación, por eso las potencias de la parte sensitiva solo conocen realidades particulares. Continúa Santo Tomás. Hay otra facultad cognoscitiva por arriba del sentido, que ni es acto de un órgano corporal, ni está unida en modo alguno a la materia corpórea. Tal es el entendimiento angélico, el entendimiento de los ángeles. El objeto de esta facultad cognoscitiva es, en consecuencia, la forma, una formalidad subsistente sin materia, pues aunque conozca las realidades materiales, es viéndolas en las inmateriales, ya sea en sí mismo o en Dios. Ahora da Santo Tomás un salto y va de aquella facultad cognoscitiva que es acto
de un órgano corporal, que son los sentidos, salta y nos describe el entendimiento de los ángeles, criaturas espirituales, y nos dice: existe otra facultad cognitiva, otro nivel de facultad cognitiva que no es acto de un órgano corporal, es decir, que no usa para su acto de conocimiento, no requiere el uso de un órgano corporal. Y además de que no requiere de un órgano corporal, del oído, de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, además de que no requiere de órgano corporal, no está, esa facultad cognitiva no está de ninguna manera unida a la materia. Es decir, se trata de una facultad, de una potencia cognitiva que pertenece a una sustancia espiritual. Y dice Santo Tomás, se trata propiamente del entendimiento de los ángeles. Continúa Santo Tomás: el entendimiento humano ocupa un grado intermedio, pues no es acto de ningún órgano corporal, pero, en cambio, es una facultad del alma, que, como ya probamos, es forma de un cuerpo. Y por eso le es propio el conocimiento de la forma que existe individual en la materia corporal, aunque no del modo como está en la materia. Ahora bien, conocer lo que está en una materia individual, pero no del modo como está en tal materia, es abstraer la forma de la materia individual representada en las imágenes. Es preciso, por tanto, afirmar que nuestro entendimiento conoce las realidades materiales abstrayendo de las imágenes, y que por medio de las realidades materiales, así entendidas, alcanzamos algún conocimiento de las inmateriales, contrariamente a los ángeles, que por las inmateriales conocen las materiales. Después, entonces, de que nuestro Santo Tomás nos habla de esos dos niveles, por decirlo así, extremos de facultades cognitivas, la una, los sentidos, que usan de órgano corporal, y la otra, el entendimiento de los ángeles, que ni usa órgano corporal, ni es una facultad perteneciente a una sustancia que esté de algún modo unida con la materia, ya que los ángeles poseen una naturaleza completamente espiritual. Después de esos dos como extremos, ubica Santo Tomás el entendimiento humano en un grado intermedio, como que el entendimiento humano participa a la vez un poco de cada uno de los extremos, el extremo que tiene por lo bajo y el extremo que tiene por lo alto. Del extremo que tiene por lo bajo, de los sentidos que actúan mediante órgano corporal, el entendimiento humano participa en el sentido de ser una facultad de conocimiento perteneciente a un alma que es forma de un cuerpo. De manera que sí hay una unión con la materia. El entendimiento, aunque es potencia inmaterial en sí misma considerada, es potencia de un alma que es ella misma la forma substancial de un cuerpo individual, con sentidos externos e internos. Entonces aquí está
la explicación de ese lugar intermedio que Santo Tomás le asigna al entendimiento humano. Por un lado, el entendimiento humano está llamado a actuar sin órgano corporal propio, a diferencia del sentido de la vista, que actúa mediante los ojos, el sentido del oído, que actúa pues mediante el oído externo e interno, el sentido del tacto alojado en toda la piel, el sentido del gusto alojado principalmente en la lengua, el olfato en la nariz. A diferencia de todas esas facultades de conocimiento que nos ponen en contacto con realidades proporcionadas, es decir, también materiales como cada uno de los órganos. A diferencia de todas esas facultades, el entendimiento no usa de órgano corporal. Pero Leonardo, ¿y entonces el cerebro? Y todo lo que hoy sabemos de neurociencia y todo lo que hoy nos dicen los brillantes y muy interesantes, por otro lado, libros de investigación en neurociencias, del papel del cerebro en la creación del conocimiento, del razonamiento, del pensamiento abstracto. Bueno, ¿qué decir de todo eso? ¿Qué decir de todo eso? Podríamos ahondar mucho en ese asunto. Ya lo hicimos en alguna ocasión, en una conferencia aparte que está subida en uno de los videos anteriores. Pero aquí podríamos decir algo sencillo, y es lo siguiente. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque es una costumbre que va en contra de la precisión, lamentablemente las neurociencias están muy cargadas de un lenguaje confuso y ambiguo que permite e incluso incita al equívoco. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que muchas veces cuando uno toma un texto de neurociencia en las manos y lo lee, se encuentra con expresiones como por ejemplo la siguiente: la información que capta la vista es procesada en unas regiones cerebrales que elaboran la información y la procesan y emiten respuestas adaptativas o desadaptativas también. Pero fíjense ustedes en ese modo de hablar, en el uso ambiguo del término información. Claro, si vamos a llamar información a lo que ocurre a nivel físico-químico en la retina, y si vamos a llamar información al impulso nervioso que después es llevado hacia la correspondiente área cerebral, y si vamos a llamar procesamiento de la información a lo que ocurre en el cerebro, yo creo que todos hemos visto un cerebro. Es muy fácil encontrar videos de cirugías donde abren literalmente y nos permiten ver el cerebro. Y si vamos a llamar procesamiento de la información a lo que ocurre ahí en las capas y en las distintas regiones cerebrales, pues evidentemente estamos ante un uso equívoco y ambiguo del término información. Porque si quisiéramos ser técnicos y precisos, la información es un contenido cognoscitivo que transmite una inteligibilidad acerca de un
asunto. Si vamos a decir que los cambios físico-químicos que ocurren en el cerebro son un lleve y trae, un procesamiento de información, y si complicamos todavía más las cosas acudiendo a la analogía fácil con lo que ocurre en los modernos ordenadores, pues entonces se crea todo un ambiente confuso que es favorable a una interpretación materialista del fenómeno del conocimiento, porque entonces todo va a quedar reducido a lo que ocurre físico-químicamente en el cerebro, porque hemos de antemano llamado información y procesamiento de la información y almacenamiento de la información y consolidación de la información y uso de la información, etc., a un conjunto de procesos metabólicos incluso que ocurren a nivel de los tejidos y que podemos observar con un microscopio. Es que piensen en eso por un instante. Podemos utilizar imaginería cerebral, distintas técnicas para hacer seguimiento en vivo y en directo a lo que ocurre a nivel de metabolismo de glucosa en distintas áreas corticales. Y podemos tomar una muestra de tejido cerebral y analizarlo al microscopio y ver cómo ocurre el metabolismo propio de los tejidos y de las células que componen el tejido cerebral. Y podemos describir todo ello en términos biológicos, así como describimos en términos biológicos lo que ocurre en los tejidos, en los órganos, en los tejidos y en las células de las distintas partes del cuerpo, de las demás partes del cuerpo. Pero cuando llegamos al cerebro, entonces estos textos de neurociencias nos hablan de información, y ahí la cosa se torna ambigua, equívoca e invita a la confusión de planos, porque piensen por un instante qué sentido se puede dar al término información si es que lo vamos a aplicar al metabolismo celular, a los distintos procesos físicos y químicos, eléctricos incluso, que ocurren a nivel de la membrana celular. Y todo eso, pues magnificado y multiplicado en un órgano como el cerebro, invita a la confusión y favorece las posturas materialistas acerca del conocimiento. ¿Y cuál es el problema de que eso se haga? El problema es que se termina falseando la naturaleza del conocimiento, la naturaleza de las ideas, la naturaleza de lo que son los conceptos. Y si eso se falsea y si eso se interpreta en clave materialista, pues entonces nos quedamos, nada más y nada menos, nos quedamos sin una puerta de entrada al conocimiento de la potencia intelectual, que es el entendimiento. Y sin esa puerta de entrada no comprendemos nunca que la potencia intelectual del ser humano es una facultad inmaterial, con un objeto inmaterial, los conceptos abstractos, inmateriales y universales, como el concepto de orden, como el concepto de justicia, como el concepto, todos los conceptos que llenan los libros, incluso de los mismos neurocientíficos. Y sin esa puerta de entrada a través del objeto a la facultad, entonces nos quedamos sin cómo determinar la naturaleza
de la forma sustancial del hombre, que es el alma. Todo eso cae bajo una interpretación meramente materialista. Y entonces todos los materialismos, habidos y por haber, terminan consolidando sus posturas y sus interpretaciones cuando permitimos este uso equívoco, ambiguo, malintencionado en algunos casos, de lo que ocurre a nivel cerebral. Pero bueno, no es propiamente ese el tema de este artículo. Primer artículo de la cuestión 85. Aquí, para aterrizar un poco en lo que veníamos diciendo, recordemos, Santo Tomás se hace una pregunta a la vez sencilla y a la vez fundamental. Se pregunta si nuestro entendimiento conoce las realidades corpóreas y materiales, haciendo abstracción de las imágenes que le presenta la fantasía. Para responder a lo cual nos dice que debe haber proporción entre el objeto cognoscible y la facultad respectiva. Y nos habla luego de tres como niveles de facultades cognoscitivas. Una, los sentidos, que actúan mediante órgano corporal. Y claro, como actúan mediante órgano corporal, su objeto propio son las formalidades. Siempre el objeto de conocimiento son las formalidades de las cosas, ya sean formalidades esenciales o formalidades accidentales. Esto fue tema de uno de los primeros videos hace ya muchos meses. Siempre el objeto de conocimiento es alguna formalidad. Las cosas tienen distintos modos de ser. Un modo de ser esencial y múltiples modos de ser o propiedades accidentales, más o menos accidentales. Y todas esas propiedades, tanto lo esencial como lo accidental, se agrupan en escolástica bajo el término de forma o formalidad. Entonces hablamos de una formalidad esencial, que es la sustancia de la cosa, la definición esencial de la cosa, y hablamos de formalidades accidentales, propiedades accidentales. Entonces Santo Tomás dice, en el caso de esta facultad que actúa mediante órgano, los sentidos, su objeto es una forma, pero, dada la naturaleza del órgano físico mediante el cual esa facultad actúa, pues su objeto, su rango de objetos, deben ser también físicos y materiales, porque si no, pues no podrían actuar o estimular o interactuar, entrar en contacto de algún modo con un órgano físico. Entonces se trata, en el caso de los sentidos, del conocimiento de una formalidad, pero en tanto y en cuanto presente en una cosa física concreta. Por eso todos los órganos de los sentidos tienen como objetos propios formalidades como la luz, el color, el sabor, el olor, las texturas, en cuanto están presentes y en cuanto se dan en cosas individuales, materiales y concretas. Luego, Santo Tomás nos habla de una facultad de conocimiento elevada, la de los ángeles, que no recurre a órgano corporal alguno, no tiene necesidad. Y se trata de una facultad que inhiere o que es facultad de una sustancia espiritual, una criatura espiritual que es un ángel, de tal manera que ni actúa por medio de órgano corporal, ni es una facultad de ninguna manera unida con la materia. El caso del entendimiento humano es intermedio, porque aunque se trata de una facultad que no ejercita su acto propio por medio de un órgano corporal, y en esto se parece a los ángeles, sin embargo se trata de una facultad que es facultad de un alma,
el alma humana, que resulta ser forma substancial de un cuerpo individual y concreto. Entonces, en algo se parece a los ángeles y en algo se diferencia de los ángeles. Su acto propio no depende de órgano alguno, pero, a diferencia de los ángeles, es facultad de un alma, es potencia de un alma que se encuentra unida al cuerpo. Y entonces dice Santo Tomás, por eso, palabras de Santo Tomás, por eso le es propio el conocimiento de la forma que existe individual en la materia corporal, aunque no del modo como está en la materia. ¿Qué significa esto? Significa que por ese puesto, por ese rango intermedio que tiene el alma humana, la facultad de conocimiento más bien del alma humana, le corresponde ciertamente, a semejanza del sentido, le corresponde el conocimiento de la formalidad en cuanto dada y presente en lo corpóreo, y en esto se asemeja al sentido. Pero dice Santo Tomás, aunque no del modo como está en la materia, y en esto se diferencia del sentido, porque el sentido, a causa de actuar por medio de órgano corporal, no solamente conoce la forma presente en la materia individual, sino que además la aprehende, la conoce, del modo como está en la materia individual. En cambio, el entendimiento conoce la forma o formalidad presente en las cosas corpóreas, aunque no del modo como están presentes en las formas, en las cosas corpóreas. Y dice Santo Tomás que esto es lo que se conoce con el nombre de abstraer. Conocer una formalidad en cuanto presente en la realidad material, pero no del modo como se halla esa formalidad presente en la realidad material, es abstraer. Entonces, fíjense ustedes, para ir aclarando un poco más el concepto de abstracción, tarea del entendimiento, que estamos hablando de despojar esa formalidad que va a ser el objeto propio del entendimiento humano. Esa formalidad la conocemos a partir de lo corpóreo que nos presentan los sentidos, pero despojada de su modo de ser en la materia. La abstracción, entonces, según esto, viene a ser un acto de la inteligencia, del entendimiento, en virtud del cual la forma presente de suyo en el individuo corpóreo es aprehendida, liberándola, por decirlo de alguna manera, liberándola de las condiciones que le impone su existencia en ese individuo material concreto. Y preguntarán ustedes cuáles son esas condiciones que la materia individual impone a la forma. Pues todas las condiciones individuantes. Piensen ustedes en Sócrates, o en Aristóteles, o en el perrito de mi vecino, el abogado Calvo, que nos viene acompañando desde los primeros videos de lógica. Piensen un momento en cualquiera de esos individuos y piénsenlos en cuanto a individuos. Sócrates es hombre, es decir,
es un individuo de la especie humana. La especie humana, que la podemos definir como animalidad racional, se concreta en Sócrates, pero se concreta en unas condiciones materiales individualizantes. Entonces vemos a Sócrates ahí, paseando por las calles de Atenas, rodeado de jóvenes a quienes acosa con preguntas y preguntas y más preguntas. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Buscando producir la ciencia en esas cabecitas. Ese Sócrates es evidentemente un miembro de la especie humana. Nosotros podemos decir Sócrates es hombre. En él se da la humanidad. Él posee la humanidad. Es un hombre. Pero no es la humanidad. Sócrates no es la humanidad. Sócrates es un individuo de la especie humana. ¿Y qué hace que la humanidad, que es un concepto abstracto, se realice y como que se encierre en un individuo? La materia concreta, estas carnes y estos huesos, como me decía mi profesor en el seminario, estas carnes y estos huesos concretos que puedo señalar con el dedo y ver y tocar, esa materia concreta individual es la que individualiza a esa humanidad que concebimos como concepto abstracto. Entonces, cuando hablamos de la abstracción, hablamos de un acto de la inteligencia que despoja a la formalidad, a ese modo de ser, lo despoja de todas las características individuantes que la concretaron en este individuo que tengo acá al frente y que se llama Sócrates. ¿Y qué queda después de esa liberación, de ese acto de despojar, de considerar esa formalidad sin todos los rasgos individuantes propios de Sócrates? Nos queda una formalidad en estado abstracto e inmaterial. Es decir, nos queda una formalidad universal. ¿Por qué universal? Porque puedo aplicarla, o como decían los lógicos escolásticos, puedo predicarla de muchos individuos. Fíjense ustedes, al despojar a una formalidad de todas sus condiciones individuantes, lo que me queda lo puedo predicar de muchos individuos. Y entonces comprendo lo que es la racionalidad. Esa formalidad inteligible y liberada de todas las condiciones individuantes, abstracta, se convierte en un universal que puedo predicar de todos los individuos que realizan en sí mismos, la especie humana. Y puedo decir entonces que fulanito es un animal racional y fulanito es un animal racional y fulanita es un animal racional. Ese estado de abstracción y de universalidad del concepto me permite aplicarlo luego a todos los individuos que componen la especie humana, habidos y por haber. En cambio, fíjense ustedes que una formalidad que yo aprehenda a partir de lo corpóreo, pero bajo las condiciones individuantes, no la puedo después predicar
de otros individuos. Si yo tomo a mi vecino, el abogado Calvo, y digo que es un abogado colombiano, santanderiano, de 1,50 m de estatura, de tez blanca, ojos oscuros, y hago una enumeración de todas las características y propiedades que componen su modo de ser. Todas esas formalidades y esos modos de ser, cuando yo diga formalidades, ustedes pueden traducir modo de ser. Todas esas formalidades que están realmente presentes y que componen el ser de mi vecino, el abogado. Fíjense ustedes que solo las puedo predicar de él. Solo las puedo decir de él. Si yo dirijo mi atención hacia alguna otra persona, ya no voy a poder decir todo eso que dije de mi vecino. Cosa muy distinta si, por ejemplo, yo abstraigo la formalidad del derecho, o como se decía antes, de la abogacía, y la entiendo como una formalidad abstracta, universal, liberada de toda relación con el concreto individuo que es mi vecino, y como que me llevo, así como hacen las águilas que se sumergen en el mar y agarran el pescado en sus garras, pero lo consumen arriba en el aire, se lo llevan a sus nidos. Así yo puedo con la inteligencia agarrar de mi vecino esa propiedad que es la abogacía y llevármela al cielo de la inteligencia y considerarla en total abstracción. Y entonces en ese estado de total abstracción, ahí sí que puedo predicarla de muchos individuos, porque hay muchos abogados, demasiados abogados. Para mi gusto, demasiadísimos abogados. Sobran por lo menos unas 2/3 partes de los que hay. Y puedo entonces predicar esa formalidad de la abogacía, pero si previamente la he abstraído, es decir, desprendido de todas las condiciones individuales que le pertenecen única y exclusivamente a mi vecino en su manera de ser abogado. Mi vecino es abogado en una manera propia y exclusiva de él, en un estilo propio y exclusivo de él, que depende de su ser individual y concreto. Ese modo propio de ser abogado, de ejercer la abogacía, ese estilo propio, solo lo puedo predicar de mi vecino, porque está atado a las condiciones individuantes de ese sujeto concreto que es mi vecino. Mientras que si yo esa formalidad de la abogacía la abstraigo por obra de la inteligencia, esto no lo hace ni el cerebro, ni la vista, ni el oído, ni por obra de la inteligencia aprehendo esa formalidad abstracta, la llevo al cielo de la inteligencia, la despojo de toda condición individuante posible. Entonces el resultado de esa operación abstractiva es un concepto universal que precisamente en cuanto universal, despojado de toda condición individuante, es apto para ser predicado de todos los individuos que cumplan en sí esa propiedad de ser abogados. Y esto es lo que nos está diciendo Santo Tomás cuando, con su acostumbrada capacidad de síntesis, nos dice que conocer la forma individual, la formalidad individual presente en la materia, pero no del modo como está presente en la materia, es decir, no atada a las condiciones individuantes que impone la materia concreta, eso es abstraer. Entonces recuerden ustedes la pregunta
con la que comenzaba Santo Tomás este artículo. Si nuestro entendimiento conoce las realidades corpóreas y materiales por abstracción de las imágenes de la fantasía. Y la respuesta es sí, claro. Por abstracción de las imágenes de la fantasía, nuestro entendimiento aprehende su objeto propio, que son las cuidades o formalidades que después predicamos. Gracias a su estado de abstracción y universalidad, podemos predicar de los distintos sujetos en los cuales ellas se den o ocurran. ¿Y por qué dice Santo Tomás que por abstracción a partir de las imágenes de la fantasía? Porque recordarán ustedes cuando hablábamos de los sentidos, como el sentido común, que es el primero de los sentidos internos, unifica las distintas percepciones de los sentidos externos y nos devuelve al individuo unificado, no un color, un olor, una textura, no, el individuo de nuevo unificado, por eso se llama sentido común. Esa imagen del sentido común es conservada en la fantasía o imaginación. En la fantasía, por eso se habla de que la fantasía es el sentido interno cuyo fruto o cuyo objeto son los fantasmas. ¿Por qué se llaman fantasmas? Porque son conservados, son las huellas, las especies conservadas por la fantasía. Y sobre estas especies o huellas conservadas por la fantasía, elaboradas por la cogitativa, de la cual ya hablamos, sobre estos productos elaborados de la sensibilidad, lleva a cabo su acto propio el entendimiento. Pero fíjense ustedes que en la fantasía, los fantasmas, las especies sensibles, se encuentran todavía unidas, obviamente, a todas las condiciones individuantes propias de los objetos a partir de las cuales fueron tomadas. En la fantasía, cierren ustedes los ojos por un momento y piensen en un familiar, en un amigo, y vean cómo la fantasía inmediatamente recrea una imagen que es concreta, una imagen específica, concreta, individual. Claro, el familiar está allá en su casa, pero nosotros tenemos su especie sensible y por eso la podemos evocar por medio de un acto de la memoria o de la fantasía y recrear en nuestra imaginación su presencia. Sobre esas imágenes, sobre esas especies, como ya las mencionamos anteriormente, el entendimiento obra la abstracción, que es, como ya dijimos, una especie de desindividualización que tiene como fruto, al final del recorrido, el concepto abstracto, inmaterial y universal.